Ok, buenas noches. En Europa, buenas noches, buenas tardes en América. Vamos a comenzar con el evento. Siempre, como lo hemos hecho, hemos permitido que pasen unos primeros minutos para que la gente se conecte. Ya estamos en la hora. Bueno, en principio, el objetivo de esta noche es conversar con expertos internacionales en materia de justicia internacional, particularmente sobre el caso de Venezuela. Veremos el Venezuela 1 ante la Corte Penal Internacional. ¿Okay? Esperamos abordar tanto situación actual, eventos actuales, previsibles y escenarios. ¿Okay? Primero que, antes de dar la palabra a nuestro anfitrión, que es nuestro embajador Orlando Viera Blanco, a quienes todos ustedes conocen, científico político, anchor de televisión con su programa Enfoque Global, columnista muy prolijo. Antes de pasar la palabra a nuestro embajador, sí quería hacer un agradecimiento. Queremos agradecer a cada una de las personas que aceptaron la invitación de venir, ¿okay? De estar hoy con nosotros. Y por supuesto también agradecerle a nuestros ponentes. ¿Okay? Y por supuesto también a nuestro equipo de trabajo, sin el que esto no sería posible. Vamos a tener unas presentaciones, tres presentaciones básicamente, ¿ok? Va a comenzar nuestro comisionado Humberto Prado, va a seguir Fernando Fernández, experto en materia penal y criminológica y profesor universitario también, y por supuesto también nuestro invitado especial también, Blas Imbroda, ¿okay? Quien ha sido presidente del Consejo de Abogados de España y nos está acompañando desde España. Bueno, gracias a todos. Después de estas presentaciones vamos a tener un ciclo de preguntas, vamos a tratar de contestarlas todas. Y ahora sí, nuestro embajador, por favor, Orlando Viera Blanco. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, muy buenas tardes y buenas noches para quienes nos están viendo y conectando desde Europa. Igualmente me uno a las expresiones de gratitud que Álvaro Briceño, nuestro jefe de staff, le extiende a nuestros ponentes la noche de hoy, el comisionado presidencial para la defensa de los derechos humanos, Humberto Prado, el doctor Fernando Fernández, un conocido profesor catedrático de Derecho Penal Internacional, nuestro querido amigo y excelente jurista Blas Jesús Imbroda, acreditado ante la Corte Penal Internacional y quien tiene una importante denuncia igualmente radicada ante esta instancia. Así como veo caras conocidas que agradezco nos acompañen esta noche, como la embajadora Fabiola Sabarce de Panamá. Veo que también nos acompaña nuestro embajador Carlos Millán en Chile. Saludo igualmente a un activista incansable por la lucha por los derechos humanos, nuestro diputado Walter Márquez, el embajador Víctor Rodríguez Cedeño, Bitoco, también nos acompaña esta noche. A todos ellos con quienes hemos cercanamente trabajado todo el tema de la justicia penal internacional, mis expresiones de bienvenida, así como extendidas a todos ustedes que se han conectado para conocer un poco más sobre este importante tema de la Corte Penal Internacional. Bueno, hoy, casualmente hoy, 15 de junio, era la fecha en la cual cesaba y cesó, de hecho, la actividad, el cargo de la fiscal Fatou Bensouda. Se tejieron inmensas expectativas sobre varios escenarios. Uno era que iniciara o solicitara una investigación formal, otro es que sencillamente cerrara el caso, otro escenario posible era que hiciera lo que llaman un emplazamiento a la colaboración o a la complementariedad positiva
que no es otra cosa que la cooperación con el Estado venezolano, o sencillamente, como parece haber ocurrido, que se fuera sin pena ni gloria y sencillamente no hiciese un pronunciamiento, por cierto, el cual ofreció hace ya más de un año. Esto, en cierto modo, aunque luzca una paradoja, no cambia en nada la realidad de lo que consta ante la Corte Penal Internacional. Sabemos que existen numerosas denuncias, sabemos que existen reportes de determinación de hechos, como el de la Fact-Finding Mission del mes de septiembre del año pasado. Sabemos que existe un importante informe y reporte que la misma fiscal reconoció en su decreto de examen preliminar en el 8 de febrero del 2018, que es el informe de la OEA. Bueno, existen realidades inocultables que están debidamente acreditadas y sustanciadas. Existe una denuncia importante del doctor Blas Jesús Imbroda con muchos documentos y pruebas radicados y que aportó la otrora fiscal Ortega Díaz. En fin, de eso vamos a conversar esta noche, del mejor entendimiento de cómo se debe, digamos, visualizar esto en lo diplomático, en lo jurídico, en lo político, en lo comunicacional, en la realidad venezolana. Porque en la justicia, sin duda alguna, está la búsqueda también de la desanudación de la crisis que tenemos en Venezuela. Voy a comenzar entonces con el orden que ha establecido la dinámica de la noche de hoy. El derecho de palabra a el doctor Fernando Fernández. Doctor Fernando Fernández, como les he comentado, es un especialista en Derecho Penal Internacional, es uno de los corredactores del Código Penal Internacional y sin duda alguna es voz autorizada para dar la introducción a este pequeño webinar. Fernando, muchas gracias por tu tiempo el día de hoy. Dispones, como ya sabemos, de un intervalo entre 15 y 20 minutos para tu posición. Adelante. Muchas gracias, embajador. Voy a ser muy breve porque el tiempo apremia y tenemos otros eventos en curso. Entonces voy a entrar de una vez en materia, aprovechando la oportunidad y saludando a los coponentes, particularmente al doctor Jesús Imbroda. Tuve el honor y el placer de conocerlo en La Haya en el año 2018. Y por supuesto al consecuente y siempre combativo doctor Humberto Prado, quien con su ejemplo ha modelado generaciones completas, ¿no? Entonces es un honor estar con ellos y acompañados y por supuesto viendo que dentro del panel de escuchas hay notables personalidades, ¿no? Ya mencionaste al doctor Rodríguez Cedeño y mencionaste también al diputado Walter Márquez, ¿no? A ellos mi aprecio, mi saludo y a todos los demás también. Bueno, yo había preparado una presentación con plantillas, pero frente a lo que ocurre, no tiene sentido hablar de plantillas porque estamos en un limbo, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿dónde nos encontramos en la situación 1 de Venezuela? Bueno, en el mismo sitio, en el mismo lugar, no ha cambiado nada. La fiscal, que había abierto una investigación motu propio, es decir, de oficio, y que además había recibido un referral de 6 estados, nada más y nada menos, algo inédito. Sin embargo, y luego de que anunció que en el primer semestre de este año diría lo que tenía que decir y lo que todo el mundo esperaba, que era la apertura de una investigación formal, simplemente no lo hizo, ¿no? Se creó una expectativa muy fuerte de que se haría dicha investigación formal. Circularon rumores de todo tipo que confirmaban las expectativas y hubo opiniones de todo tipo. Volaron como un rayo aquí en Caracas, en toda Venezuela, gente del interior movilizada, a la expectativa de que se abriría la investigación porque técnicamente procedía, ¿no? Sin embargo, también, y eso es algo que hemos comentado con quienes hemos podido hablar preliminarmente de este foro, la estrategia litigiosa del gobierno venezolano al introducir nada más y nada menos que 11 documentos en los últimos meses, inclusive unos a última hora, tuvo éxito al lograr retrasar una decisión que se ha venido madurando y documentando con múltiples evidencias. No solamente la del doctor Imbroda, que yo creo que hizo un trabajo impecable, sino también las nuevas que habían sobrevenido sobre la marcha, ¿no? Y que se han ido documentando de manera rigurosa, ¿no? Pero la estrategia fue muy perversa, aunque inteligente. Estamos en presencia de un litigio sin que haya proceso,
están litigando y se han hecho parte sin haber sido notificados siquiera, sino simplemente atendiendo pues a la preocupación de que no querían que avanzara. Puesto Y derecho. están a derecho, están a derecho. Son subyúdices ya, desde el punto de vista procesal, aunque no hay un proceso abierto. Es un tema ahí a debatir y todo esto, pero ellos han participado como un litigio, como se hace aquí en Caracas, como se hace en Maracaibo, como se hace en San Fernando de Apure, ¿no? Llenando los tribunales de papeles, llenando a los tribunales de incidencias, de aclaratorias y de solicitudes para que se haga lo que se está haciendo. Es decir, cuando se le pide a la Sala de Cuestiones Preliminares que le diga a la Fiscalía que tiene que cooperar, ya la Fiscalía aclaró que ha estado cooperando y que ha tenido una reunión personal en La Haya y que ha recibido una serie de documentos y que todos los ha incorporado y que todos los está analizando. Es decir, ¿qué más podía esperarse en un examen preliminar? No se trata de un litigio, no hay una investigación, no hay un sistema probatorio, no hay un contradictorio, no hay que evacuar pruebas, no hay que llevar testigos, no hay... En fin, es una cosa que de verdad abrumaron a la Fiscalía y la paralizaron. Lograron el objetivo. La tardanza es de la responsabilidad, por supuesto, de la fiscal en primer lugar, que se dejó, digamos, maniobrar en este sentido, pero también tenía las manos atadas, ¿no? Tenía que cumplir con el debido proceso, porque una de las características de esta forma de litigar nuestros compatriotas, infelizmente, en cargos tan altos como la Fiscalía General, es que enredan las cosas, y las enredan a tal punto que alguien que no está acostumbrado a esta forma de hacer las cosas como se hacen en Venezuela y que está acostumbrada, digamos, al derecho anglosajón, no entiende fácilmente y tarda un tiempo en digerir. Empezando porque tenían que traducir todos los materiales del castellano al inglés, ¿no? Entonces, bueno, los agentes del gobierno litigan como se hace en Venezuela, han logrado lo que quieren. Como decía el embajador, están ya a derecho, ¿no? Sin haber todavía un proceso, una circunstancia realmente anómala, extraña, ¿no? Entonces, ¿qué dijo la Sala de Cuestiones Preliminares? No dijo absolutamente nada nuevo. Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la reglamentación y las políticas oficiales, la Fiscalía siempre debe colaborar con los estados a realizar sus investigaciones. Ese es su deber fundamental, porque si el Estado dice estoy trabajando, bueno, vamos a ayudarte a trabajar, ¿no? Obviamente no está trabajando en el sendero que debería ser, porque están investigando cientos de casos, según dice el fiscal, en los cuales los responsables que están siendo investigados son de la quinta o de la sexta categoría en la línea de mando. Es decir, son autores inmediatos, son personas que estuvieron envueltas en la materialidad del hecho, pero no fueron aquellos que tenían, digamos, el comando, ni que servían de base también para la transmisión de las órdenes, ¿no? Haga esto, haga aquello, torture aquí, detenga allá, etcétera, etcétera. De manera tal, pues, que técnicamente no es soportable el análisis pues, del asunto, porque ¿cuál es la aspiración de la Corte Penal Internacional? La misma que tuvo el Tribunal de Nuremberg, el de Tokio, y de todos los tribunales ad hoc que ha habido antes de la Corte Penal Internacional, y que es simplemente establecer quiénes son los máximos responsables que supuestamente cometieron estos delitos, bien por acción o bien por omisión, bien porque hicieron lo que no debían hacer o porque no hicieron lo que debían hacer. Esto es, debieron prevenir, debieron impedir y debieron reprimir. Pero sin embargo sabemos pues aquí en Venezuela y creo que en gran parte del mundo que hay toda una sistematicidad en la comisión de estos hechos, ¿no? Y que involucra a los altos dirigentes, que involucra a los altos mandos y que lógicamente lo que viene acometiendo el fiscal es simplemente una maniobra para tratar de despistar. Eso lo tiene claro la Fiscalía porque eso se le ha aclarado y se lo hemos aclarado por todas las vías posibles, ¿no? Y muchas personas como yo lo han hecho también. Pero lógicamente, estando a punto de tomar una decisión, esto fue interrumpido por el proceso que hablamos hace poquísimos minutos, ¿no? Yo tenía la expectativa, y con esto creo que voy a concluir, muy modesta y muy conservadora. Yo le decía a mis amigos, yo creo que si hace algo la fiscal, será pasar a la cuarta fase. Esto es para la evaluación de la gravedad, la tendencia a seguirse agravando y el interés de la justicia. Y decía esto porque durante la pandemia, el gobierno venezolano y todos sus agentes, en lugar de amainar su persecución, sobre todo a
los seres más sensibles, los más vulnerables, ha radicalizado su modelo, lo ha profundizado de forma notoria, de forma pública, con aspaviento inclusive, con publicidad y propaganda de todo lo que hacían, por lo tanto, con gran notoriedad. Entonces, yo decía, bueno, van a pasar a la cuarta fase, porque creo que no se va a atrever la fiscal, que es muy temerosa y que ha estado, digamos, muy cuestionada también por mucha gente, no se va a atrever a lanzarse una investigación. Mucha gente no me creía y bueno, hasta yo me equivoqué porque ni siquiera hizo eso, ¿no? Que era lo mínimo que podía hacer. Y eso hubiera sido muy positivo también, si hubiera pasado a la cuarta fase, porque habría entendido ella que el fiscal no está haciendo lo que debe hacer, que el fiscal está engañando, que el Estado ni quiere ni puede realizar un antejuicio de mérito y mucho menos abrir un proceso de transición. Porque ¿cómo podría el gobierno venezolano paralizar a la Corte nuevamente y la investigación de la fiscal, haciendo lo que hizo Colombia en algún momento, que es abrir un proceso de transición y un proceso de justicia transicional, ¿no? Claro, eso implica una cantidad de factores que deben concurrir. Hablar con la oposición, ponerse de acuerdo todos los factores políticos, hablar con los entes internacionales, en fin, formaría parte de una gran negociación para realizar todo ese esfuerzo, ¿no? Pero tenía un camino mucho más fácil para detener todo, que es abrir un antejuicio de mérito. Obviamente eso no lo van a hacer, porque el antejuicio de mérito ha sido utilizado en Venezuela de todas las formas posibles. Cuando se quería enjuiciar a Carlos Andrés Pérez y se quiso enjuiciar a Requesens o se quiso enjuiciar o eliminar sus inmunidades, etcétera, se hizo rápidamente. También se hizo con Freddy Guevara. O sea que cuando se quiere instrumentar el antejuicio de mérito, eso avanza de una manera velocísima. Y cuando no se quiere hacer, bueno, ocurre lo mismo que ha pasado y que pasó con Michelena y con otras personas, pues que el antejuicio ha servido como un elemento pues de impunidad también. No era tal, pero objetivamente, con anunciar que sí abrieron un antejuicio de mérito, ya bastaba para decir que se estaba tratando de llevar a juicio a los máximos responsables. Bueno, nada de eso fue necesario hacer porque triunfó la estrategia de la obstaculización, de rellenar de papeles inservibles y de documentos inútiles para que se hiciera lo que se estaba haciendo y bueno, ganar tiempo con eso. Bueno, yo concluyo esta breve presentación, este breve análisis, y espero haber contribuido en algo a la discusión. Muchísimas gracias. Gracias, querido Fernando. Como siempre, muy elocuente y ciertamente el tiempo de pronto no permite. Ya vendremos en la oportunidad de preguntas y respuestas para profundizar un poco más. Bueno, le toca al testigo el turno a nuestro querido comisionado para la defensa de los derechos humanos, el doctor Humberto Prado. Querido Humberto, la sala es tuya. Adelante. Bienvenido. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Saludo muy cordialmente al embajador, a Orlando, a todo su equipo de trabajo, a mi gran amigo Fernando. Yo creo que el ejemplo es él como académico y como profesor y como amigo y como defensor de derechos humanos, que siempre ha estado ahí cuando uno lo ha necesitado para cualquier referencia en cuanto a un tema en particular a tratar. Igualmente saludo la presencia del doctor Blas Jesús Imbroada, mucho gusto en conocerlo, y a todas las personas que están en la sala y a los embajadores también que nos acompañan. Bueno, mire, a mí no me sorprende, y también al buen amigo exdiputado Márquez, que se encuentra también en la sala y me disculpa, pero yo no tengo ninguna sorpresa con la fiscal. Nosotros decíamos muy continuo y sostenidamente que esta gente estaba litigando y que precisamente sus actuaciones iban directa a ver cómo retrasaba totalmente el proceso, y buscamos como decir, vamos a buscar y vamos a trazar una estrategia
ante todo esto de lo que se viene viendo en los actuales momentos. Como dijo anteriormente Fernando, no es solamente esos seis estados, sino que fueron 6 presidentes que presentaron un escrito para acusar por crímenes de lesa humanidad, en vista de que toda la metodología que se usó en la Organización de Estados Americanos de entrevistar testigos, de verificar pruebas, de verificar incluso testigos de las víctimas, un documento debidamente cohesionado por el juez Ventura, que todos conocemos lo que hemos litigado en la Corte Interamericana, quién es el juez Ventura, al señor Kotler, que también tiene una vasta experiencia en esta materia, y nuestro amigo Santiago Cantón, que es un defensor de derechos humanos y es secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ese documento para mí fue uno de los más valiosos que se llevó a esta instancia internacional. Además de todos los demás que también consignaron a través de las organizaciones con acompañamiento de víctimas, incluso el propio señor Jesús Imbroada. Pero a mí no me sorprendió por la conducta de esta señora en cuanto a su trayectoria, en cuanto a lo que ha tenido que más bien brindar en el ejercicio de sus funciones, y con el equipo de trabajo simplemente decidimos trazar una estrategia. ¿En qué consistió esa estrategia que incluso todavía la estamos trabajando? En trabajar en un reporte de actualización de muchos casos, en lo que tiene que ver con tortura, con ejecuciones extrajudiciales, con desapariciones forzadas, con el tema de las detenciones arbitrarias, y todas debidamente documentadas con nombre y apellido. Y en ese punto que estamos en los actuales momentos, yo creo que tiene que ser la bienvenida que se le tiene que dar al fiscal que le van a entregar la llave de esa puerta. Debido a que, como todos nosotros sabemos, esta señora nada más estaba investigando delitos desde el año 2017 y que tienen que ver con tortura, detenciones arbitrarias, delitos sexuales y violencia y persecución a grupos políticos. Pero había sacado de ese tema las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Entonces, yo creo que en esto que nosotros tenemos ahorita, en los actuales momentos, yo creo que además de ver qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la tarea que tenemos pendiente, es que ya tenemos que tener una línea trazada en este tema en particular para, uno, no dejar a las víctimas solas, porque esto simplemente es una noticia para las víctimas muy mala, pero muy mala, porque ¿cómo va a ver esto por lo menos la madre de Pernalete, la esposa de Albán, la esposa del capitán Arévalo? Simplemente la respuesta que siempre dan las víctimas, tendremos que seguir esperando. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros como defensores de derechos humanos, como activistas, como personas que trabajamos temas internacionales y que en ningún momento vamos siempre en la búsqueda de dar una respuesta adecuada a cada una de estas personas que no han conseguido justicia en muchas de las puertas que han tocado? ¿Cómo no tenemos que buscar de enredar lo que es la respuesta que se le tiene que dar a la víctima? Porque yo quiero fijar mi punto en esta oportunidad que me dan para conversar sobre este tema, es en la víctima. ¿Qué hacemos con la víctima en esta oportunidad?
porque la situación se trata de no perderla, sino que la víctima nos siga acompañando precisamente en este tema y saber explicarle bien qué es lo que está pasando, qué es lo que viene ahora, para que esa víctima siga teniendo por lo menos la esperanza sembrada en que en algún momento va a haber justicia en este espacio como tal. Y por ello, nosotros entregamos por lo menos un primer lote importante que tiene que ver con torturas a presos militares. Otro que tiene que ver con detenciones arbitrarias a medios de comunicación, a periodistas puntualmente. Otro que tiene que ver con ejecuciones extrajudiciales de la FAES. Otro que tiene que ver con el tema de las torturas puntualmente con civiles. Y otro que hemos, por lo menos nosotros, podido sustanciar, que es la persecución a grupos políticos en el sentido de personas que se encuentran actualmente detenidas, otros que se encuentran en el exilio, otros que tienen casa por cárcel y otros simplemente que lamentablemente están en una situación subyúdice en los actuales momentos. Entonces, yo creo que lo que nosotros por lo menos vamos a hacer ahorita para dar una respuesta, es simplemente tener este documento listo debidamente para que en el momento adecuado simplemente sea entregado y sea entregado con un discurso para que vaya dirigido lo que son las víctimas y que yo nunca he litigado la Corte Penal Internacional, he litigado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero simplemente lo que les puedo decir es que yo creo que si va a entrar un fiscal ahora que se va a encontrar casos que le están dejando en el escritorio, otros que por lo menos están ya debidamente sustanciados porque está entrando un fiscal nuevo, pero sigue estando el mismo equipo que él se va a encontrar. Y seguramente él va a decir, bueno, yo estoy de acuerdo en estos delitos que estaban investigando, pero ¿por qué no se puede ampliar más para que no se deje por fuera lo que son los delitos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas? Si están debidamente documentadas en una gran parte y otras que por lo menos se les va a entregar. Incluso yo creo que aquí en la sala está una persona que denunció en una oportunidad lo que fue la actuación de esta señora, que es el diputado Márquez, que también por lo menos ha hecho un trabajo en lo que tiene que ver con casos que ha presentado en esta instancia internacional. Por ello, yo creo que nosotros simplemente, sin ánimo de manifestar de lo que estamos ahorita, como ya lo explicó Fernando, de que estamos como estábamos antes, de que incluso yo creo, como lo dije en una oportunidad, yo no me hago ninguna expectativa, sino simplemente las personas que litigamos las instancias internacionales, simplemente hablamos con lo que entregamos y los jueces hablan con las sentencias que simplemente emanan de cada una de estas instancias como tal. Pero para ello yo creo que simplemente tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir poniendo lo que son los casos que estamos llevando a cada una de estas instancias, que en ningún momento, independientemente de las actuaciones del fiscal del régimen, que lo que ha hecho es empapelar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y que eso ha traído simplemente como un retardo injustificado, y la señora simplemente se va, que como no habló a tiempo la Corte de cuestiones preliminares, yo no me puedo por lo menos avanzar en la decisión que tenía lista. Entonces, ante este tipo de momentos que por lo menos Venezuela en los actuales momentos se encuentra, yo creo que simplemente lo que hay que seguir es trabajando y documentando y poniendo en las instancias respectivas cada uno de estos casos. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Humberto.
quiero brevemente simplemente destacar que esto de trabajar y de comparecer ante la corte precisamente pasa por expandir las tipicidades de crímenes de lesa humanidad que has mencionado y que por cierto han sido ya citadas y recogidas por informes como el de Fact Finding Mission y de la OEA, pero ciertamente el comisionado Prado tiene más de 20 categorías de violación de derechos humanos donde hay todo un universo allí de crímenes de lesa humanidad. Toca ahora el turno para este webinar a nuestro querido Blas Jesús Imbroda. Está directamente desde Madrid. Disculpa, Jesús, por el trasnocho, pero siempre muy solidario con nuestra causa. Ya nos contará un poco cuál ha sido su experiencia ante la Corte. De pronto en esta intervención va a despejar algunas dudas sobre qué significa este silencio con el cual nos dejó la señora Fatou Bensouda. Y sin mayor, digamos ya preámbulo, adelante, querido Blas Jesús Imbroda. Buenas noches, muchísimas gracias, embajador, doctor Orlando Blanco. Es un placer y un honor estar en esta mesa redonda sobre la situación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. También muchas gracias y saludo al comisionado presidencial en Derechos Humanos de la Asamblea Nacional y al doctor Fernando Fernández, que efectivamente tuve el honor de conocer en La Haya. Saludo también a todos los participantes y especialmente un saludo a Walter Márquez, el doctor Walter Márquez, con el que tengo una gran relación y que es un luchador infatigable en este ámbito de la justicia penal internacional, igual que el doctor Víctor Rodríguez Cedeño, que es una referencia también. Yo voy a hacer algunas reflexiones, voy a intentar ser breve. Algunas reflexiones que siempre me gusta hacer sobre el caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional y poner sobre la mesa, bueno, algunos, como les decía, algunas reflexiones que creo que merecen la pena tratarse. Bueno, dos cuestiones. El caso, dos notas singulares siempre he planteado. Y siempre que he hablado del tema de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, siempre lo he dicho. Y lo he dicho allí también, y lo he dicho en la Corte, y lo he dicho continuamente. Estamos ante la comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el régimen chavista madurista, en el que cobra especial relevancia y gravedad cobran especial relevancia y gravedad por tratarse de crímenes continuados. Esto es un dato importante, es una nota que desde mi punto de vista le confiere un carácter singular en relación a los casos que ha venido conociendo la Corte Penal Internacional y que no han sabido valorar, yo lo he hablado, y no lo han sabido, no lo han sabido valorar por la gravedad, por la importancia y por un efecto esencial, porque hacía falta y hace falta que actúen ante situaciones de crímenes continuados, ocurren en el ámbito del derecho penal, ante delitos continuados, hay que actuar con mucha celeridad y con mucha agilidad. La Corte Penal Internacional estaba acostumbrada y ha estado acostumbrada a investigar, a tratar, a enjuiciar en el corto tiempo de vida de la Corte. La Corte empieza a funcionar a partir de julio del año 2002, aunque el estatuto se aprobó en julio de 1998, pero no es hasta el 2002 cuando empieza a funcionar, si bien ya ha habido una experiencia y ha habido una experiencia importante y, por supuesto, un desarrollo de procesos judiciales con distintos resultados. Pero las investigaciones y el entrenamiento, digamos, o la práctica de las investigaciones fundamentalmente venían referidas siempre a situaciones que estaban acotadas temporalmente en el espacio y en el tiempo. Por decirles, el primer caso que se juzga, el caso de Tomás Lubanga Dilo, que en el año 2012 es condenado a 14 años, pues se investigaban los crímenes cometidos como consecuencia de hostilidad y enfrentamiento en la República Democrática del Congo entre septiembre del 2001 y agosto del 2003. Es decir, tenían un comienzo y tenían un final esos crímenes. O, por ejemplo, a Germán Katanga, que fue condenado a 12 años en el año 2014
pues como consecuencia, como por los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en un ataque en el año 2003 a la aldea de Bogoro en la República Democrática del Congo. Pero, ¿qué nota caracteriza el caso de Venezuela? Que los crímenes de lesa humanidad se han cometido desde hace años, se están cometiendo, que se han seguido cometiendo y que se siguen cometiendo los crímenes de lesa humanidad. El ataque generalizado y sistemático contra la población civil, desde los aparatos del poder, que se concretan en los actos singulares de los crímenes de lesa humanidad, que pueden ser asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, que son sistémicas, forman parte del régimen, torturas, todos los actos singulares, la mayor parte de los actos singulares que definen el crimen de lesa humanidad se han cometido y se siguen cometiendo en Venezuela. Esto, que no es menor, lógicamente, esto significa que la Corte Penal Internacional, en este caso la Fiscalía, tenía que haber actuado con celeridad y con agilidad, entre otras cosas, para lanzar una voz al mundo y decir que no van a quedar impunes esos actos y que paren y que tienen que parar esos actos. La Corte Penal Internacional, además, desde mi punto de vista, además de juzgar, por supuesto, y luchar contra la impunidad, también es un instrumento para la paz y la seguridad en el mundo. Y también tiene que tener un carácter preventivo y tiene que lanzar una voz, saber los grandes criminales del mundo que están cometiendo crímenes, en este caso crímenes de lesa humanidad, que la Corte actúa y que la Corte va a por ellos y que eso no puede seguir produciéndose. Este mensaje de la Corte Penal Internacional, esto yo he llegado a decirlo allí en la Fiscalía, he llegado a decir, la Corte Penal, la Fiscalía y la Corte Penal Internacional tienen que dar un golpe en la mesa y dar una voz al mundo y decir, no vamos a consentir más crímenes de lesa humanidad. Paren ustedes, señores de Venezuela, y que sepan que van a ser juzgados y que van a ser perseguidos porque no vamos a permitir la impunidad ante tan execrables crímenes. Bien, pues la nota esta de tratarse de crímenes continuados le da este rasgo de especial relevancia y gravedad al hecho de Venezuela. Por supuesto, hay otra nota esencial que también la digo y que la Corte Penal Internacional y la Fiscalía, y yo lo he planteado en reuniones allí, no hay Estado de Derecho en Venezuela. No existe el Estado de Derecho en Venezuela. Los principios que marcan un Estado democrático de derecho no existen en Venezuela. El Poder Judicial no es un poder independiente en Venezuela. No hay un sometimiento de los poderes públicos a la ley y, en consecuencia, estamos ante una situación en la que el régimen ni se va a perseguir a sí mismo. El régimen, que son los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad, no se van a perseguir a sí mismo, no van a propiciar ni van a permitir ser enjuiciados y, en consecuencia, lógicamente, no van a permitir bajo ningún concepto ser condenados. Es decir, el Estado de Derecho va a tener una función allí, el aparato judicial absolutamente mediatizado por el poder ejecutivo, va a tener y la Fiscalía va a tener una función de encubrimiento, va a encubrir, va a apoyar y va a facilitar la represión que en todos los órdenes se lleva a cabo desde el poder político. Y también va a facilitar, por supuesto, la impunidad de los perpetradores y de los inductores de estos graves crímenes. Bueno, estamos ante crímenes de lesa humanidad que son inherentes, estos crímenes, a las dictaduras de corte tiránico, que es el caso de Venezuela. Ahora lo estamos viviendo, bueno, ya hace unos años, en un caso lamentablemente paralelo, como es lo que está ocurriendo en Nicaragua, bueno, lo que lleva ocurriendo ya hace unos años en Nicaragua, en el que también se producen crímenes de lesa humanidad, se está persiguiendo desde los aparatos del poder, se está realizando un ataque generalizado y sistemático contra la población civil desde los aparatos del poder y se persigue a todo aquel que pueda en cualquier momento impedir la permanencia en el poder de los dictadores, en este caso el presidente Ortega, su esposa y demás cómplices. Dicho esto, otra reflexión. Desde mi punto de vista, el caso de Venezuela es un caso paradigmático para la Corte Penal Internacional.
concurren todos los elementos y concurren todos los requisitos para que la Corte Penal Internacional intervenga en el asunto y la Fiscalía intervenga y que el procedimiento siga adelante y que enjuicie a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Desde mi punto de vista es paradigmático porque es absolutamente elemental que concurren estos requisitos. No es tan difícil, no es un caso tan complejo. Esto podría parecer y decir, pero bueno, y este señor que está diciendo que no tiene complejidad, ¿cómo no va a tener complejidad un asunto de esta envergadura? Por supuesto, todos tienen complejidad, cualquier asunto de la competencia de la Corte Penal Internacional, pero en este caso es clarísimo. Se han cometido y se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, por tanto, crímenes competencia de la Corte Penal Internacional. Tiene jurisdicción porque Venezuela es un Estado parte. No es aplicable el principio de complementariedad bajo ningún concepto. No puede dudar la Fiscalía de la Corte, vamos, dudar un instante, un segundo, la Fiscalía de la Corte, que el principio de complementariedad no es aplicable porque no hay Estado de Derecho en Venezuela, porque es mentira que Venezuela vaya a juzgar, vaya a investigar los crímenes, no se van a autoinvestigar, no van a permitir. Lo que va a hacer el Poder Judicial es propiciar la impunidad y para ello está la Fiscalía y está absolutamente mediatizada y es un instrumento, es un brazo, es un arma del poder político, En consecuencia, no es aplicable el principio de complementariedad. Hay ejemplos que podemos dar y ejemplos gráficos. La fiscal de la Corte Penal, la fiscal de Venezuela, la doctora Luisa Ortega, en el momento que efectúa un enfrentamiento con el poder político y denuncia públicamente los excesos que se estaban produciendo y demás, y empieza la Fiscalía de Venezuela a investigar, o empieza o lleva un tiempo investigando. Es decir, en el momento que se enfrenta al poder político es perseguida absolutamente y los fiscales tienen que salir huyendo y son perseguidos y están en el exilio. Y la doctora Luisa Ortega, la fiscal general de Venezuela, está en el exilio. Los magistrados del Tribunal Supremo Legítimo están en el exilio. Yo he tenido contacto con alguna juez en España que fue no solo amenazada, sino fue brutalmente agredida por no atender una decisión del poder político, una persecución que se le pidió, y fue brutalmente agredida por los motorizados a la puerta de su juzgado. Tuvo que salir huyendo de Venezuela y empezar a abrirse camino en España. Una juez especialista con una carrera brillante, en el esplendor de su carrera, pues tener que salir, abandonarlo todo para salvar la vida y empezar a trabajar, les puedo decir que de camarera en un restaurante en España, para luego posteriormente ir abriéndose paso en el ámbito jurídico. Lo tuvo que dejar todo. Es decir, no hay Estado de Derecho. En consecuencia, el principio de complementariedad tampoco concurre. Y hay pruebas en la Corte Penal Internacional para que ya hubiera cerrado el examen preliminar y haberlo pasado ya a la fase de investigación, a la sala de cuestiones preliminares y en consecuencia haber propiciado el enjuiciamiento de los responsables y haber adoptado la sala de cuestiones preliminares medidas y haber dictado medidas sobre la situación personal de los perpetradores y haber dictado la orden de detención internacional contra el presidente Maduro, como hizo contra el presidente de Sudán, Omar el-Bashir, una orden de detención internacional por parte de la Corte Penal Internacional. Procedía esa orden y la sala la dictó, también la tenía que haber dictado. Ya en el caso de Venezuela, hay pruebas dentro de la Fiscalía. Les puedo decir y les aseguro que no creo que haya otro caso en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que acumule mayor número de evidencias de todo tipo y de pruebas de todo tipo que el caso de Venezuela, este caso de Venezuela. Bueno, se llama Situación de Venezuela 1 para diferenciarle no sé qué adjetivo ponerle a la denuncia que hizo el gobierno de Maduro para distraer a la Corte de Venezuela, a la Corte Penal Internacional y abrir el caso, la otra situación que se llama Venezuela 2. Fue una burda y ha sido una burda maniobra de distracción, de entretenimiento a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Hombre, me gustaría decir que la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya en 2017
no era Michelle Bachelet, la alta comisionada, era el anterior, el príncipe jordano Said bin Rad, ya hablaba en el 2017 del uso generalizado en un informe sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones, etc. El año siguiente, el 2018, ya hablaba en otro informe y aportaba datos también de homicidio, uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria, malos tratos, torturas. Hablaba de creíbles e impactantes testimonios sobre las ejecuciones extrajudiciales que se estaban perpetrando. En el 2019 ya estaba Michelle Bachelet como alta comisionada y hay otro informe de 4 de julio de 2019 en el que se habla también de las gravísimas de la gravísima represión, detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas, violencia sexual, etc. Hombre, el panel de los expertos de la OEA, por supuesto, y bueno, hay muchos más informes hasta llegar al informe y conclusiones de la Misión Internacional Independiente del Consejo de Derechos Humanos de 15 de septiembre del año 2020, donde se aportan numerosísimas evidencias, numerosísimas pruebas. Mire, yo acompañé y trabajé con la fiscal de Venezuela, con la doctora Luisa Ortega, en la denuncia que presentamos en noviembre del año 2017, el 16 de noviembre del año 2017. En ese momento y en esa denuncia que presentamos y que denunciamos crímenes de lesa humanidad, aportamos miles de documentos, les puedo decir. Es decir, se aportaban evidencias y numerosísimas pruebas sobre los crímenes de lesa humanidad que se estaban cometiendo en Venezuela. Esto se hizo el 16 de noviembre del año 2017, que por cierto propició la apertura del examen preliminar en febrero del año 2010, en febrero del año 2018. Era numerosa y era abundantísima las pruebas y las evidencias que se pusieron encima de la mesa y que llevamos físicamente, la llevábamos de forma digital, pero también la llevamos físicamente y eran maletas, les puedo decir, maletas de documentación. Por supuesto que hay numerosísimas pruebas que acreditan los crímenes de lesa humanidad, no solo todos estos informes, no solo las pruebas que aportamos en la denuncia que presentamos en noviembre del año 2017, por supuesto, también posteriormente complementada con otras denuncias y otras pruebas que se han ido aportando. No sé ese ruido si significaba algo. No, por favor, no, disculpe. No se preocupe. Ha sido una nota automática de Bueno, voy a ir acabando, porque si no, si tiene luego en el coloquio. No se preocupe, por favor. Sí, eso es que tienes un gobernador ahí. Bueno, lo que les quiero decir es que las pruebas están en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Las pruebas que se presentaron con esa denuncia eran pruebas, que no quiero entrar en mucho detalle respecto a esas pruebas, pero eran pruebas documentales, eran fuentes internas, fuentes cerradas, no fuentes abiertas, y eran documentos, les puedo decir, oficiales, donde se acreditaban los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido en Venezuela. Bueno, hay que probar, como saben, los elementos del crimen de lesa humanidad y tienen pruebas, tienen pruebas del elemento del contexto, que como les decía y saben ustedes perfectamente, es el ataque generalizado y sistemático contra la población civil desde los aparatos del poder, con conocimiento de ellos, y hay pruebas de todas las pruebas del Plan Zamora, las pruebas del Plan de Operación para la Liberación del Pueblo, LP, hay muchas pruebas que acreditan esa organización y esa trama de esos ataques generalizados y sistemáticos desde los aparatos del poder. Y hay muchas pruebas también de los actos singulares en los que se concreta el crimen de lesa humanidad. Hay muchas pruebas, hasta informes periciales, experticias de asesinatos. Por supuesto hay pruebas de torturas, pruebas de detenciones arbitrarias, de asesinatos, como decía, de ejecuciones extrajudiciales, de persecuciones. Bueno, tiene muchísimas pruebas la Fiscalía para ya haber iniciado la siguiente fase,
que conduce al enjuiciamiento de los perpetradores, de los autores de estos crímenes. ¿Qué ha hecho Venezuela? ¿Qué ha hecho Maduro? Pues la estrategia la hemos visto, entretener a la Fiscalía. Bueno, hay que decir que se han dedicado intensamente al tema. A mí me sorprendía, yo asistía a las asambleas de Estados Partes, llevo años asistiendo a la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional, y siempre me ha sorprendido que Venezuela tenía una embajadora en La Haya permanente, específicamente dedicada a la Corte Penal Internacional, que era la señora que todos sabemos, con independencia del embajador ante en los Países Bajos. Todos los demás países tenían el embajador y dentro de la embajada pues algún funcionario era el que hacía la representación ante la Corte Penal Internacional. Aquí no, aquí hay una embajada específica con todo el despliegue que ha debido realizar durante todos estos años para intentar de alguna manera influenciar. La denuncia de Venezuela 2, que ha sido una trama, una burda maniobra que tenía que haber parado la Fiscalía desde el primer momento. Otra estrategia ha sido intentar distraer a la Fiscalía con que se están investigando los crímenes allí. Falso, radicalmente falso. No concurre el principio de complementariedad, lo tiene que tener clarísimo, porque, como decía, no hay Estado de Derecho. Y por último, el último informe que ha emitido el fiscal general de Venezuela, este señor Tarek, en el que se le ve, sí, se ve nervioso ya, porque intuían que podía haber algún pronunciamiento por parte de la Fiscalía ya para seguir adelante con este procedimiento, y además ya cuestionan las pruebas, están pidiendo las pruebas, están diciendo que quieren ver qué pruebas hay, para ver si es que incluso la posible ilicitud de las pruebas. Bueno, son maniobras que ha estado realizando, que pongo yo aquí como reflexión, que podrían ser objeto también de debate. Acabo. La fiscal Fatou Bensouda, yo esperaba, tengo que decir, y en esto me equivoco, me he equivocado, yo esperaba que antes de irse dejara abierto ya el procedimiento ante la sala de cuestiones preliminares. Es más, ayer cuando iban a anunciar, ayer lunes, iba a haber un pronunciamiento por parte de la Fiscalía, pensaba que era para el caso de Venezuela 1, fue para el caso de Filipinas. Todo lo que nos llegaba de la Corte Penal desde dentro es que la fiscal no quería irse sin dejar este caso abierto, y no ha sido real, y no ha sido verdad. Así que, desde mi punto de vista, es un manifiesto fracaso por parte de esta señora. No tiene que estar muy orgullosa la Fiscalía, en general, también lo digo, porque ha habido ya fracasos estrepitosos. En toda la dedicación, durante toda la primera década del funcionamiento de la Corte Penal Internacional, dedicada en exclusiva a África, prácticamente en exclusiva a África, pues ha habido fracasos estrepitosos, como ha sido la absolución de Gabo, el presidente de Costa de Marfil, o la absolución después de muchos años de procedimiento y de prisión preventiva, la absolución de Bemba, que fue condenado, creo recordar, a 18 años, que fue vicepresidente, en el tema de la República Centroafricana y que ha sido absuelto. Bueno, son fracasos manifiestos, y desde mi punto de vista es un fracaso grande no haber abierto ya el caso de Venezuela, algo que tenía que haber hecho ya hace bastante tiempo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque como les decía, desde mi punto de vista es un caso absolutamente paradigmático para la justicia penal internacional. Crímenes de lesa humanidad de carácter continuado que tenía que haber puesto ya, haber intentado parar la Corte Penal Internacional, iniciando el procedimiento ante la sala finalizando el examen preliminar e iniciando el procedimiento ante la sala de cuestiones preliminares y solicitando la adopción de medidas, entre ellas la detención de los principales responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, Blas, ha sido un resumen, si se puede hablar de esto, de resumen muy completo, muy gráfico. Yo quiero rescatar varias cosas. Primero, quiero comentarles y darle la bienvenida al embajador de Colombia en Canadá. Tenemos y cuenta con nosotros esta noche en la presencia del honorable, excelentísimo Jorge Londoño, que doy fe de... Bienvenido, embajador. Gracias por estar aquí con nosotros.
Doy fe de la solidaridad, de la fraternidad y de la diligencia del embajador Londoño con el pueblo venezolano. Por decirle simplemente una estadística, no ha tenido menos de 70 u 80 reuniones con embajadores donde el tema de Venezuela siempre ha estado presente. Y yo, que vengo un poco siguiéndole los talones, siempre recibo de esos mismos embajadores un reconocimiento del llamado que hace Colombia por Venezuela. Querido embajador, gracias por acompañarnos esta noche en este evento. ¿Puedes quitarle el mute un segundo, por favor, Sergio, que el embajador quiere decir algo? Sí, embajador Viera, muchas gracias por la invitación a esta reunión y por poder ponerme al tanto, pues, de cuál era la situación en la Corte Penal y tal vez lo que venga hacia futuro. Estaremos muy atentos, estamos con todo el interés en Colombia, ustedes saben, de retornar la democracia a Venezuela lo más pronto posible y de acompañarlos en la crisis humanitaria que está viviendo el pueblo venezolano. O sea, que cuenten con todo nuestro acompañamiento, con todo nuestro apoyo y de nuevo muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, querido embajador. Debo recordarles que pasado mañana, aquí en Canadá, es la conferencia de donantes, donde se estima una participación de al menos 60 países, que es una reedición de la conferencia de donantes, donde hay grandes expectativas de recaudar recursos para nuestros refugiados, incluso para nuestros compatriotas en Venezuela. Y ya para iniciar el ciclo de preguntas, es importante destacar algo que ha dicho Blas en su exposición y que es muy contundente. El tema de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela no para. Desafortunadamente es un asunto de una inmensa y dolorosa continuidad. En esto el comisionado Humberto Prado precisamente ha hecho una labor infatigable, muy importante para recoger las últimas incidencias de lo que ocurre en Venezuela, como por ejemplo los ajusticiamientos por el grupo FAES, o por comentarle, digamos, los crímenes de lesa humanidad que podrían ser crímenes de guerra que se acaban de cometer recientemente en la frontera con Apure. Pero tenemos que agregar que no para el éxodo. Y de esto da fe también el embajador Londoño. Debemos decir que estamos ya rumbo a los 6 millones de venezolanos fuera de Venezuela, y que, tal como lo ha dicho la ministra canadiense, que es una estadística que se ha dicho abiertamente, que se denuncia, podríamos llegar a 7 millones en el 2022. Estos desplazados también, que han vivido situaciones muy difíciles, forman parte de una realidad en la cual los delitos, los crímenes de lesa humanidad en frontera son otra larga lista que debemos acumular. De tal manera que la Justicia Penal Internacional, una corte que ya suma 20 años desde su formación, tiene en sus manos hacer justicia, tiene en sus manos generar un precedente inédito, como lo es investigar por primera vez en Latinoamérica a un mandatario que sin duda alguna, con su cadena de mando está en curso en múltiples crímenes de lesa humanidad. Doy fe, finalmente, que desde el gobierno interino del presidente Juan Guaidó, un equipo especializado ha venido trabajando este asunto con mucho profesionalismo. No se ha descuidado un segundo la diplomacia del presidente Guaidó en mantener la narrativa en alto de la defensa de los derechos humanos y de poner la retina muy cerca de lo que pueda ocurrir en la Corte Penal Internacional. Esta ha sido una de nuestras misiones esenciales. También no quiero que olvidemos, quiero rescatar que aún se mantienen 5 referrals ante la Corte Penal Internacional, entre ellos Canadá, Colombia, Paraguay, Perú, Chile. De tal manera que esto le sigue dando un peso muy importante para lo que pueden ser los escenarios y las expectativas.
y reconocer que, por cierto, una de las denuncias que sustentaron y fundamentaron el examen preliminar de Fatou Bensouda fue las denuncias hechas por Walter Márquez por los crímenes de desplazamiento cometidos contra colombianos y venezolanos en la frontera en el año 2015, reconocido en el propio enunciado de la fiscal Fatou Bensouda al momento de decretar el examen preliminar. El contador en marcha, lamentablemente, y quería finalmente cerrar esta primera parte, bueno, agradeciendo una vez más a Blas Jesús Imbroda, Fernando Fernández y a nuestro comisionado Humberto Prado por sus intervenciones. Vamos a abrir el ciclo de preguntas y respuestas. Voy a darle la palabra a Álvaro Briceño, nuestro jefe de despacho, para que coordine tanto palabras que quieran levantar la mano y hacerlo a viva voz. No quisiera dejar de oír esta noche alguna opinión de Bitoco, del embajador Víctor Rodríguez Cedeño y del profesor Adolfo Salgueiro, que está presente en esta sala, quienes son nuestros continuos también y excelentes colaboradores en estos temas en nuestra embajada en Canadá. Adelante, Álvaro, por favor. Gracias. Ok, gracias a todos. Tenemos una serie de preguntas y quería comenzar a hacerlas a Fernando Fernández, que está complicadito el instante de tiempo. Pero quisiera primero verificar que está en la sala todavía. Fernando salió para el evento que tenía con la Academia de la Historia, así que... Sí, ok, no hay problema. Ok, lo que podemos hacer es también entonces repartir las preguntas que iban para Fernando. Sigamos entonces con el doctor Imbroda. Hay una pregunta que muchos tienen y ya se ha hecho físicamente. Pues, ¿no? ¿Cuántos años más debemos esperar para que se tomen acciones contra este régimen? ¿Okay? Es una pregunta general, pero es muy común. Pero quisiera darle otras dos preguntas para que también pueda responderlas. ¿Okay? Una es, la que sigue es, incluir ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas y ampliar el periodo de años hacia años anteriores al de las denuncias, complicaría mucho el proceso. ¿Cuándo? ¿Ok? Y luego, una última, de acuerdo al Estatuto de Roma y las reglas de procedimiento y pruebas de la fiscal, ¿ok? ¿Acaso la saliente fiscal Fatou Bensouda tendrá responsabilidad disciplinaria por algún retraso injustificado? Esas son las preguntas para el doctor Imbroda. Si Bueno, quiere, Imbroda puede... Sí, muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, quería antes de nada saludar también que veo que está entre las personas que asisten el fiscal doctor Zahir, que también ha hecho un gran trabajo en todas las investigaciones con los equipos, y él como miembro también del equipo de la doctora Luisa Ortega. Bueno, pues son los que realmente hicieron todas las investigaciones que se han podido documentar y que yo creo que son de una efectividad absoluta, bueno, una claridad absoluta para acreditar los crímenes de lesa humanidad. Por cierto, le digo al doctor Zahir, porque veo una pregunta y aprovecho para contestarla, es un tema, ya sé que el gobierno de Venezuela, el gobierno de Maduro, no para de darle vueltas y de hacer estrategias para intentar zafarse el procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Han invertido mucho, imagino que de todo, bueno, pues crearon una embajada específica para eso, con toda la dotación presupuestaria, exclusivamente para estar pendiente de la Corte Penal Internacional durante muchos años. Estoy seguro que plantearán, Zahir, estoy seguro que plantearán la posible nulidad de las pruebas, documentales. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Las pruebas fueron practicadas por los miembros de la Fiscalía, practicadas, realizadas y elaboradas
por los miembros que integrabais la Fiscalía. Yo creo que los miembros que integrabais la Fiscalía sois personas absolutamente importantes en este caso ante la Corte Penal Internacional. Es decir, yo creo que sois personas que tenéis que declarar y tenéis que también declarar ante la Corte Penal Internacional, declarar como expertos, como personas que vivisteis y que conocisteis los crímenes de lesa humanidad que se estaban cometiendo, porque lo estuvisteis investigando. Y de hecho, cuando empezasteis a denunciarlos públicamente, o cuando Maduro vio que estabais investigando todo esto, pues efectuó aquella persecución brutal contra la Fiscalía, con el allanamiento y con la salida de la mayor parte de los miembros de la Fiscalía al exilio. Desde mi punto de vista, la Corte Penal Internacional tiene, por supuesto, que contar con vosotros como apoyo para la investigación. O sea, tiene que llamar como apoyo para esa investigación y para ese proceso. Esa es mi opinión. Las pruebas fueron practicadas lícitamente en su momento, y esa documentación sois perfectos conocedores los que estuvisteis trabajando en ella. Sois personas que tendréis que dar y acreditar la validez de las pruebas. Así que yo creo que sí, son perfectamente válidas. Luego, en cuanto a cuántos años pasarán, bueno, yo creo y he dicho que, desde mi punto de vista, es un fracaso de la fiscal que ya no esté el caso ante la Sala de Cuestiones Preliminares y esté en la siguiente fase, y en consecuencia dirigido al enjuiciamiento de Maduro y sus cómplices en los crímenes de lesa humanidad. Ya tenían que haberlo hecho. Podemos hablar también de algunas otras causas por los que yo creo que la Corte se ha retrasado tanto, pero bueno, no me quiero extender. Yo espero y confío que no tarde. Yo creo que es algo que el fiscal toma posesión mañana, creo que es, y yo imagino que será algo que deberían presentar, deberían plantear y acabar de inmediato. Es decir, yo esperaba que durante los primeros meses de este año esto ya hubiera concluido y hubiera seguido adelante esta investigación, este procedimiento, y bueno, yo espero que no dure. Yo sigo confiando en ello, y desde luego lo que tenemos que hacer todo es seguir trabajando, seguir empujando, seguir dirigiéndonos a la Corte, cada uno en lo que está trabajando, aportando pruebas, etc. En cuanto a ampliar el periodo, hombre, yo creo, bueno, el periodo sí que se puede ampliar y tampoco es especialmente grave, pero lo que no se puede tampoco es marcar un periodo muy extenso. No sé cómo estarán trabajando. O sea, yo he hablado con fiscales que están trabajando el tema, pero yo creo que les ha excedido este tema, y prueba de ello es el tiempo que está durando y que no lo están acabando. Y ellos han centrado un periodo. Extender mucho el periodo hace que siga extendiendo, por supuesto, y dilatando el procedimiento y haciendo más largo el procedimiento. Yo creo que se podría ampliar y se debe ampliar, por supuesto, pero vamos, no muchos más años de los que se están investigando. Pero sí creo que podría perfectamente ampliarse. No puede tampoco reducirse a un periodo mínimo, ni muchísimo menos, porque, como decía, y es verdad, y es una realidad, los crímenes de lesa humanidad llevan años cometiéndose y se siguen cometiendo. Y esta prueba es la persecución generalizada y sistemática. O es que no hay persecución en Venezuela, o es que no se persigue al que disiente, es que la tortura no es sistémica, no forma parte del régimen, no forma parte. Es decir, los crímenes de lesa humanidad se han seguido cometiendo y, en consecuencia, tampoco quedan impunes. Ahora, de cara a la efectividad y a la agilidad en el procedimiento en la Fiscalía, si yo estuviera en la Fiscalía, marcaba un periodo, nos centrábamos en el periodo y luego extenderíamos o no, pero nos centramos para ir con agilidad y celeridad a la Sala de Cuestiones Preliminares y llevar todas las pruebas y decir, aquí están los crímenes de lesa humanidad cometidos por estos perpetradores. Muchas gracias. Gracias, doctor Imbroda. Hay varias otras preguntas. Una, por ejemplo, las tácticas dilatorias del régimen no van a eliminar la sustancia de las denuncias, pero ¿cuánto pudieran demorar el proceso?
Creo que es una pregunta que también pudiera responder el doctor Imbrado o también Humberto, el doctor Prado. Mira, yo creo que en primer lugar los derechos humanos no son no son una fotografía, son una película. Y aquí lo que hay es que tener una continua y sostenida resistencia de seguir trabajando precisamente lo que son las violaciones y seguir consignando. Esto no se trata solamente que ellos son los que están litigando, se trata de que aquí tenemos que litigar todo lo que tenemos que ver con este tema en particular. La señora salió, bueno, viene otro fiscal, pero como tal, yo creo que simplemente ellos han hecho un trabajo totalmente con una táctica totalmente de una dilación injustificada y ellos hicieron totalmente su trabajo. Y como dijo Fernando, ahí están los resultados. Y el resultado es simplemente que se fue sin pronunciarse, pero ahí queda, como se dice, el testigo para el otro fiscal. Y yo creo que el otro fiscal lo que hay es que estrenarlo con, con un reporte actualizado, no solamente con lo que él viene, con lo que esa fiscalía viene investigando, sino con lo que hasta la presente fecha se continúa violentando en nuestro país. Por eso, simplemente yo creo que la persona que hace la pregunta, yo le respondería con mucha firmeza, mire, los defensores de derechos humanos estamos curados contra todas estas tácticas. Y lo que hay es que simplemente plantarse a seguir trabajando y seguir sustanciando y seguir dejando los documentos donde se tengan que tener. Esa es la mejor respuesta que se le puede dar a las víctimas y que aquí, lamentablemente, ellos están haciendo el trabajo que saben hacer. Gracias, doctor Prado. Creo que Bitoco nos puede ayudar un poco sobre el tema de los tiempos. Bitoco, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, Bitoco por cariño, embajador Víctor Rodríguez Cedeño, que está en Italia? ¿Cómo ves un poco esto de los tiempos y cómo calificas tú la salida de la fiscal sin haberse pronunciado? Bueno, muchas gracias, embajador querido. Primero debo felicitarte a ti y a todos los expositores. Excelentes exposiciones. Aclaran muchísimo. Y bueno, estamos ante una situación de limbo, porque tenía que haberse tomado una decisión, no se tomó, pasamos a un nuevo periodo. Pero yo quisiera hacer dos referencias primero antes de comentar los plazos. El valor de los documentos de Naciones Unidas, porque a veces vemos los documentos de Naciones Unidas que no tienen ese valor decisorio, sino recomendatorio. Es cierto en alguna medida, pero en el examen preliminar estos documentos certifican lo que está ocurriendo en el país y han debido ser y tienen que ser considerados con mucho más fuerza. Y seguimos el ejemplo de un caso que está en la Corte Internacional de Justicia, en la otra Corte, la de Naciones Unidas, entre Gambia y Myanmar, sobre la aplicación de la Convención sobre el Genocidio. Allí la Corte fundamenta su decisión en los informes de la misión de establecimiento. De hecho, eso es importantísimo, porque no estamos hablando de documentos sencillos, documentos lanzados, no, documentos muy bien formales. El otro punto que quería destacar, que ya lo había hablado Blas, muy interesante, por supuesto, como siempre, el carácter preventivo de la Corte. O sea, la Corte tiene una función no solo sancionatoria, sino que a través de los procesos se reconoce la verdad, se adelantan los procesos de reconciliación, pero además se previene. O sea, yo creo que la prevención es muy importante y más que la misma sanción, y la inacción contradice la función de prevención. Con respecto a los plazos, porque era lo que me estaba preguntando y me salió un poco del tema, yo creo que, bueno, vendrá ahora definitivamente la Corte, la Fiscalía va a abrir la investigación porque tiene que abrirla. No hay posibilidades de ninguna complementariedad, no existe un Estado de Derecho, no existen tribunales, no existe legislación interna, no existe un sistema de pena que pueda permitir el procesamiento, la investigación, el procesamiento y el castigo de los responsables. O sea, no, yo creo que simplemente la Corte tiene que ejercer su función complementaria y vendrá, por supuesto. No, las expectativas no las debemos crear tampoco en demasiado alto, porque no se termina un proceso, se inicia un proceso con la investigación.
Ellos van, el régimen indudablemente va a recurrir a la inadmisibilidad que permite el artículo 18 del estatuto, el artículo 19, el artículo 53, etcétera. Van a buscar las causas de inadmisibilidad y pasarán los tiempos y van a seguir buscando tácticas dilatorias. Están bien organizados, tienen recursos, tienen un buen cabildeo, de eso no hay ninguna duda. Y nosotros, a nuestro lado, pues humildemente todos hacemos lo que podemos hacer y vamos adelante. Y nosotros, yo creo, tanto el gobierno interino como ustedes, embajadores, como los expertos y todos los que trabajan en este tema, vamos a seguir adelante y vamos a enfrentar esas tácticas dilatorias y confusionarias. Yo no sé cómo se puede decir, pero que tienden a la confusión, porque lo que buscan es confundir y dilatar. Eso de la situación 2, por ejemplo, eso es un tema sobre el que tendríamos que hablar más adelante, porque desde el punto de vista del derecho internacional, las acciones que ellos llaman sanciones o medidas coercitivas unilaterales no son contrarias al derecho internacional si vemos la evolución del derecho internacional contemporáneo, si vemos las tendencias del derecho internacional. Pero eso es otro tema que yo creo que hay que considerarlo porque esa es parte de la táctica dilatoria de ellos. Pero bueno, de manera que yo creo que de verdad los felicito, excelentes exposiciones y nos aclara muchísimo, nos enseña muchísimo. Muchísimas gracias, mi querido Orlando. Y aquí estoy, lo sigo yendo. Gracias, Bitoco. Álvaro. Ok, gracias, doctor Rodríguez. Hay una pregunta que iba a hacerle exactamente antes de su intervención y quizás hasta usted mismo pueda ayudarnos a redondearla. Y se refiere, dice la pregunta, la dictadura va a tratar de que se les deje hacer justicia a su manera, ¿ok? Que es no justicia, pues, al final, ¿no? ¿Qué estándar aplica la CPI para verificar que la dictadura, o en este caso el régimen o la dictadura, no ha querido hacer justicia? O como dice también, se ha dicho, no tiene los recursos ni la voluntad para hacer justicia. Quizás el doctor Imbroda, Humberto o el mismo Rodríguez pueda yo quiero decir una cosita Humberto. nada más, una cosa nada más ahí. Mira, ellos simplemente, precisamente ellos han empapelado a la fiscalía de que tienen toda la disposición de hacer justicia. Eso está ahí materializado hasta el día de ayer, pues, hasta el día de ayer. Pero la cuestión es que en ninguno de esos documentos, ni siquiera en el país, se ha visto que ni siquiera el que le sigue al rango superior de un funcionario raso policial está investigado. O sea, como dijo el propio señor Jesús Imbroda, ellos no se van a investigar ellos mismos. Y con el documento que tienen ellos, no solamente con lo que dijo anteriormente el embajador de Italia, de que ninguna de estas personas que han estado señaladas, que están siendo investigados, es que ahí radica totalmente lo que es su debilidad y que en la propia fiscalía, con todo lo que ha dicho Naciones Unidas, con cada uno de sus informes, tanto FAFA Mission como la propia alta comisionada, como los diferentes mecanismos de detenciones arbitrarias, de desapariciones forzadas, de incluso del relator de independencia de jueces y abogados, que dicen que que está totalmente debilitado el Estado de Derecho, y donde precisamente se dice de que la falta de autonomía de los poderes, y que está demostrado en cada uno de sus informes, eso tiene un peso para mí muy importante en lo que es esa instancia en particular. Pero cuando yo hablo de la actualización de reportes, hablo no solamente de lo que tiene ya ese escritorio y de lo que se está evaluando. Es que ese es el trabajo que se tiene que seguir haciendo y generando, para que precisamente eso soporte totalmente de que en Venezuela se siguen violentando sistemáticamente los derechos humanos. Y de que
se vean totalmente de que tienen parado al frente, que independientemente de su lobby que pueden hacer ellos, con todos los recursos que pueden manejar, simplemente tarde o temprano lo va a alcanzar la justicia. Lo que no hay es que desmayar en el trabajo que se tiene que hacer. Y que independientemente de la situación, de lo que en los actuales momentos estamos pasando por la conducta de una persona con responsabilidades que se fue y simplemente no culminó la etapa que todo el mundo estaba esperando que por lo menos la decidiera. Eso, yo les digo sinceramente, no nos tiene que llenar a nosotros de bajarnos totalmente el ánimo. Yo creo que simplemente aquí lo que hay es que tener ya, como dije anteriormente, de que ante una jugada ya se tiene que tener trazada una estrategia y que más bien Venezuela vea que ante esta conducta ya el día de mañana o la semana que viene ya se tiene trazada una estrategia y se está consignando una nueva denuncia en esta instancia internacional. Y no solamente dejar que ellos sean los únicos que están jugando en este litigio. Gracias, Humberto. Quiero, Orlando. Álvaro, Sí. sí, quiero darle un reconocimiento. Acabo de, lo que pasa es que está con otro nombre, está Zair aquí, ciertamente, uno de los fiscales que acompañó a la doctora Ortega Díaz y que ha sido un gran, Zair, bienvenido, gracias por estar aquí. Se encuentra exiliado en Colombia, perseguido. Él, de hecho, de suyo, su propia condición demuestra que en Venezuela no ha habido justicia, no hay Estado de Derecho, no hay investigación seria, significativa que pueda demostrar que se ha hecho justicia, por lo cual entonces se activa la justicia complementaria supletoria que caracteriza a la CPI. Doy fe, quería darle un reconocimiento que Zair ha sido un hombre que ha resguardado todas esas pruebas con gran valentía y que ha sido fundamental su trabajo para los aportes probatorios de lo que, como señalaba Humberto Prado, ha sido, digamos, nuestro deber de litigar de algún modo también en la CPI. Adelante. Gracias. Bienvenido, Zair. Gracias por estar aquí. Adelante, Álvaro. Gracias. Gracias. Bueno, yo quisiera dar la palabra, antes de seguir con las preguntas, que hay varias otras, al embajador Walter Márquez. Así que me ayudan, digamos, a ubicarlo y a abrirle el micrófono para que él brevemente se dirija al webinario. Bueno, saludo con gran afecto a todos los participantes y simplemente como complemento queremos señalar de que de acuerdo a expresiones del propio Estatuto de Roma, hay elementos suficientes para iniciar una investigación contra Nicolás Maduro y funcionarios del alto gobierno. Estamos en presencia de crímenes individuales, pero también hay crímenes de masa. Desde la Fundación Lenasparo en el Táchira nos hemos dedicado a investigar el crimen de exterminio por la privación de alimentos y medicinas que afecta a gran parte de la población venezolana y el crimen de deportaciones forzosas por lo que ocurrió en agosto de 2015 en la frontera colombo-venezolana y lo que está ocurriendo ahora en el Alto Apure. A eso debemos agregarle el desplazamiento forzoso, todo el éxodo, que lo estudiamos desde el punto de vista socioeconómico, también hay que investigarlo como un crimen de lesa humanidad por el estado de coacción a la que somete el régimen venezolano a nuestros connacionales que lo obligan a migrar fuera del país. Queremos pues felicitar la iniciativa de Orlando Piedra Blanco, con quien hemos trabajado estos temas. Incluso en septiembre del año 2019 fuimos a La Haya y allá se hizo una exposición anunciando que el fiscal Bensouda estaba vinculado al régimen y que no iba a decidir. Yo sí
se lo manifesté a Orlando, se lo manifesté a Blas Brothers y a la mayoría de que la fiscal no iba a seguir porque tenía múltiples compromisos. Incluso las últimas maniobras de un control judicial ante la sala de asuntos preliminares pudiera ser concertado con el propio régimen de la fiscal para ella tratar de justificar esa táctica dilatoria. Yo escribí un artículo hace algún tiempo que se llama El examen preliminar como estrategia dilatoria. Ahora, esa situación de la fiscal Benzula era predecible. Por eso, el 5 de junio del 2017 la denunciamos públicamente y en diciembre del 2018 y en diciembre de ese mismo año la denunciamos formalmente ante la presidencia de la Corte Penal Internacional. Luego, en el año 2019 y 2020 ampliamos la denuncia contra ella, junto con Carlos Ramírez López y el CICIBEN, el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, de la que conformamos parte Víctor Rodríguez Cedeño Vitoco y mi persona, junto con Milos Alcalá y Paciano Padrón, Luis Corona, William Cárdenas Rubio. Entonces, nosotros pues estamos preparando o actualizando lo que hemos llamado el Plan La Haya, para que haya justicia en La Haya, una frase que comparto con Orlando Viera Blanco. Nosotros tenemos una estrategia diplomática, política, procesal, comunicacional y social para abordar el tema de la Corte Penal. Porque el tema de la Corte Penal no es solamente complementariedad y de pruebas, es un tema integral en el cual la Asamblea de los Estados Partes y la Mesa, conformado básicamente por embajadores, tienen que jugar un rol, al igual que la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas. Así que celebro esta iniciativa, acompaño a Orlando y a Blas Brothers y a nuestro comisionado presidencial para los derechos humanos en la búsqueda de que haya justicia en La Haya. Ese eslogan tenemos que concretarlo a través de un plan de acción con el apoyo del gobierno interino para que a corto plazo la justicia internacional y la justicia universal con respecto a Venezuela sea una realidad. Muchas gracias. Gracias, embajador. Muy claro. Quisiera ahora dar la palabra al doctor Salgueiro, al profesor Salgueiro. Creo que estaba en la sala hasta hace unos minutos. Está aquí está el en la sala, Salgueiro, pero hay un problema de audio. Problema de audio, pero no tiene el micrófono abierto. Sí, Okay. No sé si es, un problema con... Ok, pero mientras vamos a seguir con las preguntas, que hay varias adicionales acá. Hay una que ha estado en el aire en algún momento que pensé que estaba como difícil de hacer, pero la haría al doctor Imbroda, y tiene que ver con, ¿sigue teniendo sentido creer en la Corte Penal Internacional? Doctor Imbroda, por favor. Sí, mira, yo soy un absoluto defensor de la justicia penal internacional y, en consecuencia, defiendo a la Corte Penal Internacional. Y yo, desde el Consejo General de la Abogacía Española, llevo años también apoyando, trabajando para la Corte, cooperando y colaborando para potenciar a la Corte Penal Internacional dentro de los ámbitos que nosotros podemos hacer. Yo participé, nosotros en el Consejo, y trabajamos pues las enmiendas al Código Ontológico de la Abogacía para el ejercicio ante la Corte Penal Internacional. Hemos organizado cursos de especialización para abogados para intervenir ante la Corte Penal Internacional. Difundimos, porque aquí hay que difundir la justicia penal internacional, los principios y valores en los que se fundamentan. Yo soy un absoluto partidario de la justicia penal internacional y, en consecuencia, de la Corte Penal Internacional. Eso no es óbice
para que no reconozca las deficiencias que tiene, por supuesto, la Corte Penal Internacional. Pero primero, esencial, en favor de, para no ser especialmente duro, habría que decir que es un tribunal, que es y lo sabemos todos, el primer tribunal permanente, internacional, penal, independiente y con vocación universal que existe en la historia. Nunca antes hubo un tribunal penal internacional permanente. Todos los tribunales que se han creado, como sabemos, han sido tribunales ad hoc para juzgar situaciones específicas, como lo de la Yugoslavia, el Tribunal de Ruanda, ante los crímenes de Nuremberg, etc. Bueno, y otros tribunales que se han creado. Pero es el primero que se crea. Fue muy difícil conseguir la creación del Tribunal Penal Internacional. Muy, muy difícil. Al final se creó. Todo el mundo era escéptico si al final se aprobó en Roma en el año 98, en julio. Bueno, y fue un paso importantísimo, desde mi punto de vista, un paso importantísimo para la humanidad. Pero hay que hacerlo bien. El problema que hay es que hay un tema que es que lleva muy pocos años funcionando. Y claro, deficiencias desde mi punto de vista. Hombre, yo creo que hay una deficiencia importante. Hay que replantearse también cómo funciona internamente, cómo funciona la propia fiscalía, si está bien la organización y la distribución de trabajo dentro de la fiscalía, si los profesionales y los funcionarios que integran la Corte Penal Internacional son todas personas realmente competentes, que las hay, muy competentes, pero también puede haber nombramientos exclusivamente por connivencias políticas y por negociaciones políticas, lo cual me parece francamente mal. Yo creo que los magistrados de la Corte Penal Internacional tienen que ser profesionales de la justicia, de los diferentes ámbitos, como fiscales, abogados, jueces. No tienen que ser diplomáticos, por ejemplo, que sin embargo hay funcionarios o hay jueces que entran y procedentes del ámbito diplomático, pues por las negociaciones de unos y otros. Bueno, hay mucho que mejorar en la Corte. Ahora se está haciendo una revisión y ahí ahora se está haciendo un trabajo de revisión. Se está haciendo una reflexión, se está haciendo un planteamiento en qué hay que mejorar la Corte, que desde mi punto de vista hay que mejorarla en muchas cosas y desde luego en la eficiencia y en el trabajo por parte de la Fiscalía es esencial. Yo creo que los exámenes preliminares eternos y que no dan y que no se solucionan, yo creo que es un fallo y es un error y es una deficiencia de la justicia. Y una última cuestión, muy importante y un fallo que tuvo de origen la Corte Penal Internacional. Y en esto somos responsables, pues, bueno, nosotros no intervinimos en las negociaciones en Roma, pero sí los que intervinieron en las negociaciones en Roma, de todo nuestro ámbito, del ámbito hispanohablante. Es decir, la no presencia del español como lengua de trabajo dentro de la Corte Penal Internacional. O sea, que las lenguas de trabajo en la Corte Penal Internacional sean el inglés y el francés es un error desde mi punto de vista absoluto. ¿Y por qué? Pues bueno, pues son los países francófonos, los países anglófonos los que copan la mayor parte de los puestos y además la tendencia es a ese tipo de asuntos. Por eso trabajaron cómodos, con no un buen resultado, pero trabajaron cómodos 10 años investigando casos de África, la inmensa mayoría en francés. Y sin embargo, cuando aparece el caso, por ejemplo, de Venezuela, bueno, pues yo creo que se ahogarían. La aportación de miles de documentos en español, pues se ahogarían, porque el número de profesionales que trabajan en cada ámbito en la Corte Penal Internacional que habla el inglés es mucho menor, la proporción es mucho menor que la que habla español, es mucho menor que la que habla inglés o habla francés. Eso ha sido una eficiencia, eso ha sido una rémora, desde mi punto de vista también para el caso de Venezuela. Pero eso no se puede consentir, bajo ningún concepto. No se puede consentir. La Corte Penal Internacional es para el mundo y en consecuencia tiene que haber personas y el español es el segundo idioma en el mundo. Y en consecuencia tiene que haber profesionales que manejen perfectamente el español. Bueno, hay una serie de deficiencias en el funcionamiento que por supuesto hay que mejorar la Corte Penal Internacional, que duda cabe, y en eso están también, como decía, ahora mismo en un proceso de revisión, pero defiendo absolutamente la Corte Penal Internacional, la creación de la Corte
y yo lo que pido es que se potencie la Corte Penal Internacional y que todos los estados del mundo sean estados parte de la Corte Penal Internacional y bueno, y que actúe con eficacia, eficiencia, con carácter, que sea una voz preventiva también en el mundo, sea un instrumento para la paz y la seguridad en el mundo y para evitar la impunidad ante los más execrables crímenes. Ningún dictador, ningún asesino de este tipo, por muy instalado que esté en el poder, tiene que tener en su cabeza que no va a responder ante la justicia. Algún día tiene que responder ante la justicia por los crímenes tan gravísimos y tan execrables que son de la competencia de la Corte Penal Internacional. Gracias, doctor embajador. Vamos a dar la palabra, muy amable, vamos a dar la palabra al embajador Salgueiro, profesor Salgueiro, que ya tenemos, digamos, aquí. Creo que no se ha resuelto el tema de la voz, porque está que puede conversar, pero no lo escuchamos. Bueno, lo que sugeriría es que siga tratando mientras yo sigo con las preguntas. Momentito. Ok, ya estamos. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí lo escuchamos, doctor. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la gentileza de ofrecerme la palabra. No la había pedido porque poco puedo decir y poco puedo agregar ante exposiciones como las que acabamos de escuchar. Saludo a quienes nos acompañan, al doctor Imbroda. Junto con él hemos compartido la introducción y el prólogo del libro coordinado por Bitoco sobre el diccionario, compendio de Derecho Internacional, etc. Yo el único comentario que quiero hacer relacionado con las preguntas que he venido escuchando que hacen los participantes, más las que oigo en la calle en general, es que la gente está preocupada por el tiempo. ¿Cuándo va a llegar la justicia? ¿Cuándo va a venir la justicia? Los participantes han dicho que eso lleva su tiempo, tal y tal. Lo que sí observo es esa gran impaciencia que también es alimentada por el espectro político venezolano interno que con buena o medianamente buena voluntad ha generado muchas expectativas sobre este particular. Por ejemplo, en los últimos días durante el periodo de la señora Bensouda, aquella cosa que parecía que ya va a dejar, ya va a poner, ya va a abrir la investigación, se abrió una expectativa muy grande y todas esas grandes expectativas terminan en grandes frustraciones y las grandes frustraciones generalmente hacen decaer el ánimo a la ciudadanía que deja de confiar en estos elementos institucionales. Así pues que lo que yo sugeriría es tener en cuenta que el señor Karim Khan, que inaugura su periodo el día de mañana, va a tener muchas cosas arriba de su escritorio, de las cuales Venezuela es una, no es ni la principal ni la única. Yo creo que, por ejemplo, en la Fiscalía hay temas que son de mayor temperatura, tales como el caso de Israel, que ha sido un escándalo, que ha sacudido el tema de la justicia penal internacional, de manera que sin que por eso nos quedemos a la espera de que pasen las cosas en forma automática, debemos tener primero la constancia para seguir empujando el asunto Venezuela 1 y segundo la paciencia para saber y entender que no es el primero ni el único asunto que se va a resolver rápidamente. No es lindo saber esto y tomar conciencia de eso, pero es realista y yo creo que el realismo es un factor importante en las consideraciones, tanto jurídicas como políticas. Nuevamente, muchas gracias a la Embajada de Venezuela por la organización de este evento
y a su titular, mi amigo y ex alumno Orlando Viera Blanco. Gracias, doctor Salgueiro. Muy gentil. Tenemos 3 preguntas para Humberto Prado, que hay 2 relacionadas y una que requeriría, digamos, como más foco, pues, ¿no? Pero, ok, ¿cuándo se va a presentar el informe que has mencionado? Ok, el informe actualizado. Esa es una. Otra es cómo la diáspora puede ayudar en el caso de las denuncias, ¿ok? Algo así como a quién recurren quienes están esparcidos en el mundo en materias de denuncias, digamos, para seguir, digamos, acumulando denuncias, ¿ok? Y una última pregunta que es sumamente importante es, en caso de que se abriera una investigación contra crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ¿cómo afectaría la seguridad suya, la de los equipos que han venido trabajando en esto, la de las víctimas y la de los testigos en Venezuela? ¿Y qué hacer? Bueno, mire, yo, en cuanto a cómo puede ayudar la diáspora en todo esto, yo creo que todos somos importantes en este tema. Yo voy a dejar mis datos con el embajador Viera para que a través de él me puedan contactar inmediatamente en vista de que él está con una presencia internacional. Y lo otro es que nosotros en el equipo que tiene que ver con este tema de derechos humanos y que hemos documentado todo lo que tiene que ver, imagínense, nosotros levantamos el informe 2019, 2018, cada una de esas de esos informes que son el informe anual está comprendido con los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Está también un capítulo especial que tiene que ver con la migración. Y ahí el que aparece soy yo, ¿no? Como primer punto. Segundo, todo mi equipo de trabajo, yo nunca lo pongo y lo expongo en vista de la situación que vive nuestro país. Y tercero, nosotros tenemos un protocolo que tiene que ver con la parte de seguridad para todos nosotros. Y por lo tanto, yo parto de un principio, ¿no? Y no quiero pecar en decir con esto lo que voy a expresar. Nosotros no podemos pretender ser defensores de derechos humanos si no sabemos defendernos nosotros mismos. Y esas son herramientas que se van creando en el tiempo y en el espacio con la experiencia, y son una de las primeras herramientas que nosotros ponemos en función de cada uno de los miembros de nuestro equipo de trabajo. Gracias. Bueno, hemos concluido hemos recogido todas las preguntas que se han dado tanto por email como por acá. Quisiera darle la palabra a nuestro embajador para el cierre. Gracias, Álvaro. Bueno, lo primero que quiero decir es que todos los que están aquí esta noche y han estado sepan entender ciertamente el grado no solamente de sacrificio, sino de extraordinaria voluntad que cada uno en su terreno, les puedo contar de cada uno lo que hacen, están haciendo por Venezuela, por ser nuestra patria, y aquellos que no son venezolanos como que si fuesen venezolanos. Empezando por quien no lo es, un abogado español como la Jesús Imbroda se involucra en todo esto por un interés fundamental, central, por cierto no material, que es el interés por la justicia. Tiene años asumiendo estos desafíos frente a la Corte Penal Internacional por el común sentimiento de que realmente se cumpla con la justicia penal internacional a las víctimas, dedicándole tiempo,
dedicándole equipo, dedicándole pasión, dedicándole conocimiento. Y esto son cosas que se deben reconocer y que se deben agradecer. No ha habido momento en que cualquiera de los que hemos trabajado este tema hayan llamado a Jesús y que no lo hayan conseguido. Y quiero, en nombre del gobierno interino y en nombre de mis compatriotas, darle esas expresiones de gratitud. Pero también debo decir que cuando yo veo una fotografía de Walter Márquez en una curiara, en el Alto Arauca o en Arauquita, en una silla de ruedas, atravesando Venezuela con todos los riesgos que supone, con sus impedimentos y con su edad, y todavía con muy pocos recursos, igualmente abriendo caminos por el mundo, y del Arauca y de cualquier sitio ha ido a La Haya a cumplir también con ese compromiso patrio, que es que haya justicia en La Haya. Eso merece no solamente un reconocimiento, sino que eso va mucho más allá de tener esperanza en la justicia. Esa es una convicción que nos contagia a todos, por lo cual, cuando existen voluntades como esa, sencillamente es inevitable. Como decía el profesor Salgueiro, hay que ser realistas, los tiempos a veces no son los que queremos, pero es inevitable que ese trabajo con esa dedicación tenga un final como el que todos queremos. Cuando usted ve personas como Víctor Rodríguez Cedeño, embajador que tiene casi mi edad en su carrera diplomática, que ha estado toda la vida dedicada a la diplomacia y que ha sido un mentor para todos los embajadores del presidente Guaidó, y que no cesa en su función, que no cesa en su dedicación, que siempre tiene una palabra sabia, siempre tiene la disposición, aún en momentos donde él tiene sus propios también problemas, porque todos tenemos que sobrevivir y sobrevivir cosas delicadas. Uno concluye, bueno, que estamos rodeados de gente que realmente supera la maldad. Cuando usted tiene como comisionado de derechos humanos un hombre con quien he venido haciendo una hermosa amistad, un hombre humilde, un hombre de la pastora, que, como él dice, reconoció un día haber cometido un delito y se puso derecho por 8 años, y que estando tras prisión se convirtió en coordinador de deporte y convirtió a reos de justicia en atletas, pero sobre todo en ciudadanos y en personas incluidas. Desde ese talante, bueno, tenemos a un hombre que va como un Quijote por el mundo, con un equipo de estudiantes venezolanos maravillosos, sustanciando todo lo que ocurre en Venezuela, sin miedo, sin reparo, y como dice él, me expongo yo. Eso, por cierto, esa demostración de frontalidad, de, digamos, absoluta hidalguía, también a nosotros nos compromete. Y yo también lo quiero agradecer, no solamente por estar aquí esta noche, sino porque tiene una credibilidad Humberto Prado, no solamente en el mundo de los derechos humanos venezolanos, sino fue el primer venezolano reconocido como premio de derechos humanos por el gobierno de Canadá en el 2009. Y no vino a pasear, como dice él. A mí no me lleven a comer, quiero ver las prisiones. Un hombre absolutamente casado con esta causa. Bueno, en fin, cuando tenemos hombres como el profesor Fernando Fernández, que sigue en Venezuela y que sigue enfrentando los riesgos que significa asumir una vocería en alto por esta causa. No tenemos hombres como el profesor Salgueiro, que casi también tiene mi edad dando clases y que fui su alumno ya hace más de 30 años, y que no hay momento en la noche, en el día y en cualquier hora que nos ayude y nos compromete y hasta nos jala las orejas, que por aquí sí, que por aquí no, con la sinceridad que le caracteriza, pero con una extraordinaria buena voluntad. Y ya hablamos de un fiscal como Zahir, que se tuvo que ir de Venezuela y que bueno, hay que entender que se encuentra ahora en una situación que no es la que estaba antes y que ha contribuido también con esta causa porque termina siendo un hombre de justicia. Yo no tengo, mi talante no se reduce a tener esperanza en la justicia. Yo tengo la convicción
de cara a este pelotón, y hay muchas personas que no están aquí esta noche también, que este empuje, por cierto, de un talante muy nuestro, porque tanto el venezolano defiende su libertad y su democracia y no suelta las barras, como cualquier causa como esta. Entonces yo quería decir que yo me siento realmente honrado, muy orgulloso de haber estado rodeado todos estos tiempos de estas personas que hoy ustedes la han escuchado hablar. Dentro de la tragedia que vivimos, muy dolorosa, absolutamente inaceptable e inmerecida desde el punto de vista histórico, tengan la seguridad que estamos rodeados de un equipo de venezolanos y de asesores como Jesús en el mundo. Está Juan Carlos Gutiérrez también en España, que no pudo estar esta noche. Están otros tantos que vamos a empujar y se va a empujar lo propio para que haya justicia en La Haya. Canadá, termino diciendo, es otro país al que hay que agradecer. Canadá ha sido el bastión, el baluarte, el que inició con el referral ante la Corte Penal Internacional. Aquí en Canadá, en Montreal, está un activista, profesor de derechos humanos, el último abogado vivo de Mandela, Irving Cotler, ex miembro del panel de expertos de la OEA, que ha sustanciado de manera igualmente maravillosa cada una de las incidencias y sigue en camino ahora hasta la Corte Internacional de Justicia. Y Canadá, como gobierno, no solamente liberales, conservadores, grupos independientes, stakeholders, siempre tienen la puerta abierta para mantener la denuncia en firme, coherente por Venezuela. Veamos esas alianzas. Veamos a nuestros hombres. Los venezolanos tenemos que creer que sí nos van a suceder las cosas que anhelamos. Creamos que sí va a suceder. Y no por voluntarismo, sino simplemente identifiquemos que esa gente buena, decente, experta, que los gobiernos que todavía mantienen una alianza firme por Venezuela, son y tienen el rostro de victoria que siempre derrotan a aquellos que tienen el rostro de maldad. Quería simplemente decir que estos son los aportes necesarios de todos los días, que no podemos doblegar para que más temprano que tarde llegue la anhelada justicia y que realmente las víctimas como la viuda del capitán Acosta Arévalo, víctimas como los parientes de Pernalete, es decir, víctimas de más de 30.000 ajusticiados, víctimas de miles de presos y detenidos, tengan realmente su voz en cada uno de nosotros, pero no solamente en los expertos, ustedes, los que han estado aquí esta noche, pidiéndole también a sus MPs, pidiéndole a Canadá que siga y se mantenga firme en la búsqueda de justicia, tanto en La Haya como en aquellas jurisdicciones que podamos también activar como jurisdicción universal, que por cierto Canadá es una de ellas. Quiero agradecer finalmente, como siempre, a mi equipo aquí en Canadá, que con las uñas y el corazón, como me gusta decir, Álvaro, Sergio Graterol, Edgardo Romero, Jessica Cloud, Diego Izarra, hemos mantenido también en pie, con muy pocos recursos, pero con mucha pasión, no solamente esta causa, sino otras tantas causas como ayudar a los universitarios en Venezuela. Bueno, no vamos a hacer un listado de eso. En definitiva, y termino diciendo nuevamente, gracias Colombia, gracias embajador Londoño, porque realmente Colombia ha sido ese país hermano que no solamente lo ha demostrado por vecinos, sino que lo ha demostrado con hechos, con actos. 2.100.000 venezolanos que Colombia con mucho esfuerzo y sacrificio en momentos también muy difíciles le sigue dando albergue y le sigue dando casa, como a mí me han dado casa y albergue en la residencia del embajador cada vez que he ido a Ottawa. Embajador, gracias nuevamente. El corazón de Venezuela está con el corazón colombiano y siempre agradeceremos infinitamente lo que ha hecho este país por Venezuela. Por cierto, uno de los países que hizo un referral, una remisión igualmente contra de Maduro. Colombia está con nosotros.
Con esto quería despedirme. Gracias por estar conmigo y con nosotros esta noche aquí. Embajador, un gran abrazo. Jesús, nuevamente, Walter, Fernando, Humberto Prado, todos ustedes. Seguimos en la lucha, que nadie suelte las barras y que Dios bendiga a Venezuela. Gracias.